Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. Sí, se escucha bien. estamos en una clase de geotopografía. La idea de la clase de hoy es revisar algunos trabajos profesionales, digamos así, nuestros, para que ustedes tengan todo lo que es, bueno, justamente eh, hasta dónde llega la materia, hasta dónde llega la ejecución de la práctica de esta materia con lo que venimos desarrollando. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, por favor pongan... abran el micrófono. Yo voy a acomodar primero mi pantalla. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar con algunas cuestiones generales de cualquier plano que cualquier plano tiene que tener. Independientemente de la información, ¿m? Independientemente de la información, ustedes aquí van a ver un espacio que es un rótulo. Este rótulo, por ejemplo, es el rótulo eh, que pide catastro, o que pedía catastro en algún momento. Puede tener algún cambio, porque eso se actualiza, y este trabajo ya tiene algunos años. Entonces, en cuanto a lo que es formato, noten que tienen un recuadro, digamos, acá hay un renglón para el doblado, otro renglón más ancho acá para las perforaciones, y básicamente tenemos que tener siempre un rótulo en el cual va a haber información diversa según el plano que estemos mostrando, digamos. En este caso es un plano de mensura y subdivisión, entonces vamos a tener la mensura del terreno, todo ese borde. Noten que todo esto es información planimétrica. ¿Mm? Tenemos ángulos, tenemos longitudes y en cada uno de los vértices una designación que básicamente va a ordenar esa mensura. Pero al mismo tiempo, aquí tenemos una división que imaginen que son Profe, divisiones. Sí, disculpe que le interrumpa, no sé si soy el único, pero no, si está moviendo algo, no lo Sí, estoy viendo. comparto lo que dice el compañero. ¿se ve el plano ahí o no? Es como que quedó congelada la imagen. A ver. Ahí se ve. Sí, ahora ¿Y ahí? sí. Ahí se ve que muevo el plano. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué ven en este momento? Eh, las parcelas. Un loteo, claro, sí. Bien. Entonces ustedes ven que yo muevo aquí, ¿no es cierto? Sí, ahora sí, hace rato no se veía eso. Bueno, cualquier cosita que no se vea, por favor avísame porque yo estoy compartiendo. Yo creo que ustedes ven lo mismo que yo veo, para no errar, digamos. Entonces empezamos por las características de nuevo. Tenemos el recuadro, un borde, digamos, que es básicamente el borde de hoja y el recuadro. Esta hoja tiene que estar normalizada. Entonces, en los tamaños IRAM. Luego vamos a tener el rótulo, que este rótulo va a depender, decía, de la tarea que hagamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un lote que sería el borde azul. ¿Todos lo ven? Sí. Y en el borde noten que vamos a tener los vértices, en los vértices los ángulos, y entre vértices la longitud. Eso es la información mínima
para una poligonal, digamos, para un perímetro. ¿Y esto entonces qué es? ¿Qué se imaginen que es esto que estoy haciendo suma acá, por ejemplo? La superficie del terreno, Bien, o sea, es un terreno. Digamos, acá el número 19, todos ven el número 19, 18, 17. Sí, Estos son los distintos lotes. Noten que acá tenemos un lote, tenemos el colindante, de fondo, lateral. ¿Y esto entonces qué es? Ahí dice el nombre. El mismo plano, digamos, me está dividiendo lo que es una superficie propia de una superficie común, que es la calle. Y aquí tenemos otro tipo de superficie, por ejemplo, área recreativa. De esa forma armamos el plano. ¿Está? Esto solamente se lo quería mostrar como una, digamos así, un inicio de lo que es un plano, es el plano base, porque de este plano, ¿qué podemos sacar? ¿Qué información podemos obtener? La ubicación de los lotes, la superficie de cada lote, la Exactamente. altura. La información general, pero solamente planimétrica. Noten que aquí no hay ninguna cota de altimetría. ¿Qué le está faltando a este plano? Los desniveles. los niveles, Claro, los Claro, desniveles. la cota de altura. Entonces, ¿cómo complementamos este plano? Que tenemos toda la información perfecta de la medición del terreno con los niveles. Entonces, aquí ven las curvas de nivel, ¿ven el terreno? Sí, Fíjense que si yo me acerco, ¿qué es esto? los niveles del terreno. Exactamente, los niveles del terreno. Aquí, todo y cada uno de estos puntos, noten que es la información que se ha tomado. ¿Para qué? ¿Para qué se imaginan? Para hacer el proyecto vial. Noten que aquí lo único que hay, o sea, lo más importante en realidad, es toda la parte vial. Lo primero que vamos a hacer es la parte vial, y la parte vial va a estar de la mano con la parte hidráulica. Pero para poder hacer eso, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que necesitamos tener para saber cómo son estas calles, que en realidad es un proyecto, ¿no? y su respectiva altura. Necesitamos la respectiva altura, exactamente. Entonces, dentro de toda la medición, digamos, dentro de todo este terreno, vamos a ir midiendo las alturas para poder tener todo lo que es el MDT, digamos, el modelo digital del terreno, y de ahí poder hacer las curvas de nivel. Entonces, rápidamente, y pregúntenme cualquier cosa que tengan duda, esto es para que ustedes vayan viendo. Este es un plano de trabajo, digamos así, de todos los perfiles longitudinales que están aquí. Entonces, por ejemplo, la calle 2, la calle 1, la calle 7, cada una de estas calles, que si yo me vengo a un plano general, las calles las tengo que divisar perfectamente, digamos, cada uno tiene que tener su nombre. ¿Ven ahí las calles en colores? Sí, profe, se ve bien. Sí, se ven. Bien, estas calles, que es el proyecto, es lo que tenemos que hermanar con nuestra topografía. Entonces, nuestra topografía va a tener que tener la suficiente densidad de puntos para poder sacar información de, por ejemplo, alguna de estas calles. Si yo me vuelvo al plano anterior,
cada una de esta información, noten que aquí hay una pequeña trampita porque es como que ya sabíamos que la calle iba a venir por acá, por eso tomamos estas mediciones, ¿ven? En realidad acá las curvas de nivel están, o los puntos dentro del relleno entre calles, están apagados. Están solamente los perfiles que se hicieron en el terreno natural. Entonces, si yo vengo acá al diseño, noten que voy a tener el terreno de banquina, el longitudinal, el vegetación, voy a tener la diferencia, o sea, la excavación y el terraplenado. Entonces, esta área, ¿qué se imaginan ustedes que es? ¿Terraplén o excavación? Terraplén. El terraplén. Perfecto, perfecto. Noten que es muy lógico, o sea, viene el terreno, si estas paralelas está duplicada acá porque en el momento que uno trabaja, puede trabajar con varias rasantes o con varios terrenos de cómo va a ir quedando. Entonces se hace medio un embrollo, pero básicamente la idea que quiero transmitirles es que esto es un trabajo que está basado en la información que ustedes van a tomar en campo. Y ustedes tienen que representar a estos perfiles según el trabajo que ustedes necesiten hacer. Noten la cantidad de perfiles que hay. Fíjense el trabajo que tiene esto. Cada uno de estas calles va a tener un perfil y luego con estos perfiles se va a calcular el volumen de material a mover. Esto es un trabajo artesanal y que ya no se hace así. Hoy por hoy los volúmenes los calculamos con los programas que poco a poco vamos a ir manejando. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Sí, profe, pregunta. Sí. Acerca del terraplén, ¿dónde estaría marcado la altura mínima o máxima que se requeriría para realizarlo? Bueno, para eso, ¿están viendo acá este perfil longitudinal grande? Sí, Bueno, para eso hay que estudiar bien todo el desarrollo de la calle. Lo que nosotros veíamos recién era el perfil transversal. Ese perfil transversal, ¿quién lo manda en realidad? Lo manda el perfil longitudinal. ¿Estamos? Entonces, la línea no, verde, disculpe, sí, ¿cómo? no lo escuché recién, ¿podría volver a repetir? Sí, Que les hay un micrófono recomiendo por prendido por favor a eso. los micrófonos que están abiertos que se silencien y los abran únicamente para poder hacer una pregunta. Si no, no nos entendemos, no entendemos nadie nada. Decía que lo que veíamos en el plano anterior eran los perfiles transversales. Es decir, aquí tenemos la calle, este es el perfil transversal, pero para saber efectivamente cómo va a ser ese perfil, lo manda el perfil longitudinal. Y este es el perfil longitudinal, por ejemplo, entre la calle 7 y 8. Vamos a tener esa línea, todos ven esa línea que yo cliqué, Sí, ese es el terreno natural. Y noten aquí una pequeña diferencia. No puede una calle, digamos, hacer esto. Entonces se tiene que rectificar. ¿Y cómo se rectifica? De esa forma. Noten que la línea azul, ¿ven la línea azul? Tiene pendientes más suaves que el terreno natural y cualquier salto abrupto lo trata de rectificar, digamos, lo trata de hacer lo más suave posible. Aquí, por ejemplo, está el cruce con la calle 2. Esta es el perfil de la calle 2 en la intersección con la calle 8. ¿Ven el perfil cómo está? Esa, sí, sí. esa especie de berma que ustedes ven, ¿qué va a significar? ¿Qué hay acá? Entre la línea verde y la línea azul, ¿hay terraplenamiento o hay excavación? Una excavación. Perfecto, perfecto. Como está más abajo, tiene menos nivel y la única forma de llegar a ese nivel es excavando. Entonces,
No sé si responde la pregunta que me hicieron en el, hace un ratito, pero básicamente cuando uno tira la rasante, esa rasante luego es llevada a los perfiles transversales y es el eje de los perfiles transversales. Entonces, según ese eje, va a tener que ser compatibilizado el eje con el terreno circundante, y ahí dará si necesitamos terraplén o, ¿cómo es? O excavación. Según cada uno de los terrenos y del proyecto, vamos a ir obteniendo esa información. ¿Se entendió entonces la pregunta? Sí, ¿puedo hacer otra, ya que estamos en el mismo caso? Sí. En el caso de agregar material o extraer material, ¿cómo se realizaría o aproximadamente cómo se realizaría el cálculo? Bueno, acá la verdad que no hay muy poco terraplén. Hay muy poco terraplén. En sí, todo lo que se hizo aquí es excavación, prácticamente todo. Es un criterio personal, siempre prefiero, siempre es más estable, digamos, el perfil en excavación que en terraplenamiento. Y más cuando hay, esto es un sector de mucho desnivel. Entonces, particularmente la impronta que tiene este proyecto es excavar antes que terraplenar. Con lo cual, no existe prácticamente, tendría que tener mucha suerte de encontrar acá una sección que esté terraplenada, pero, por ejemplo, esta es una parte de la sección en terraplén. Entonces, vamos a tener el eje digamos, del cajero, digamos así, o de esa calzada. Entonces, entre la diferencia de ven ahí lo que está seleccionado, eso sería el perfil de diseño, y esto sería el terreno natural. Entonces, aquí vamos a tener una parte en terraplén, si bien digo en terraplén, y aquí otra parte, que no me deja seleccionar, aquí otra parte en excavación. Bueno, lo que pasa es que acá también están los volúmenes de separado de base, subbase, ven que cada uno tiene un color distinto, pero básicamente sería el que está ahí, digamos, por lo horizontal, el que va entre esta área y esta otra, que es la del terreno natural. ¿Ven? Ahí se forma una especie de triángulo, que ese sería la de excavación. Y su criterio se indica porque al no realizar una excavación tenemos material orgánico que se va a degradar en el tiempo. ¿Puede ser ese el motivo? No, el material orgánico siempre se retira en un material, no se compacta arriba de un material orgánico. Pero digamos, el escurrimiento de básicamente arriba de un terraplén eh, compactado, digamos, no en excavación, sino en terraplén, es un poco más inestable que el terraplén que queda excavado en un cajero natural. Ah, gracias, tenía un concepto inequívoco. Eso tiene, digamos, estamos mezclando acá un poco, pero la geotopografía es así, digamos, se mezcla con la hidrología, con la geotecnia, se mezcla con muchas ciencias de los estudios básicos. Entonces, yo acá lo que queremos con Andrés también es darle un avance. No pierdan la calma en el sentido de que ustedes no saben todavía, como quien diría, llegar al modelo digital. Nosotros nos queremos adelantar un poquito ¿para qué? Para motivar que ustedes van a llegar a esto. Ustedes van a llegar a hacer las curvas de nivel con su propio modelo digital. Y esas curvas de nivel muchas veces son la base de su propio proyecto. Muchas veces ustedes se olvidan y entregan la topografía, pero muchas veces
no se termina, digamos, en lo que es la campaña o en lo que es el modelo digital y continúa. ¿Estamos? Bueno, yo voy a comenzar a mostrar algunas partes del proyecto. Por ejemplo, estas son las bocacalles, ¿m? Es decir, en la intersección de los dos, noten que cada uno de los ejes va a tener su cota. Entonces, traemos la información a la planta y es digamos, un tanteo que hacemos entre la planta y los cortes para ir definiendo las rasantes, ir definiendo los niveles, sobre todo en cómo se relacionan entre sí. Es decir, acá está el terreno natural, el verde, el seleccionado, ¿lo ven? Sí, El azul, noten que no es continuo. ¿Por qué no es continuo? Porque acá hay una bocacalle. Entonces, no puedo unir básicamente este punto directamente con este. Tengo que tener en cuenta que acá hay una transición y por eso se hace esta berma. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta berma? Esta pendiente, noten que es mayor o menor que la verde. ¿La ven a las puede dos? indicar la... Esa es la verde, ¿la ven? Sí, sí. Esa pendiente respecto de esta pendiente, la azul. ¿Cómo la ven? Más o Es menos. mayor la pendiente verde. La pendiente verde es mayor. ¿Algún otro? No le encuentro la diferencia, profe. Bien. Tienen que ser prácticamente iguales, por eso no le encuentran la diferencia. Es decir, lo ideal es lo que dijo primero el compañero, que la pendiente verde, es decir, la del terreno natural, sea mayor a la del terreno nuevo, digamos, a la cota que yo estoy diseñando, digamos así. ¿Por qué creen que sería esto? ¿Que la cota de proyecto o que mi diseño tiene que tener pendientes menores a la del terreno natural? Tienen que ver por la caída de algún tipo de fluido que puede estar allí o no. ¿Qué tipo de fluido sería? Por lo general el agua, en la Por lo lluvia. general, casi siempre, digamos, podrías decir agua. Exactamente. Ese concepto que vos acabas de, digamos así, de procesar, es el concepto que nos va a llevar no solamente para el diseño, este pequeño diseño, digamos así, de lo que es la parte de rasante, porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué voy a mantener si yo aquí tengo, digamos, en mi proyecto, yo lo puedo adoquinar, lo puedo asfaltar, lo puedo hormigonar? Digamos, la erosión, una cosa es la erosión del terreno natural y otra cosa es que mi proyecto yo lo puedo preparar para que la erosión, digamos, para que aguante la erosión. No es bueno hacer un cambio abrupto de pendientes, y siempre digamos, hay que ver más allá, es decir, el fluido o el agua que va a circular por aquí en algún momento va a llegar a un destino que no esté revestido, con lo cual la erosión se puede descontrolar. Entonces, es muy buena práctica tratar de siempre mantener la pendiente natural o hasta incluso si la podemos bajar, mejor. Esto va para una calle, para un canal, todo lo que sea conducciones, lo vamos a analizar y lo deberíamos conservar de esa forma al criterio. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. ¿No? Sí, siempre tiene que ser del concepto que estamos viendo, siempre tiene que ser de esa forma o puede haber alguna excepción. No. Puede haber excepción, pero la excepción, vos te referís a las pendientes que acabo de mencionar. Sí, exactamente. Puede haber alguna excepción, es decir, nunca,
que, digamos, es difícil, esto que yo les estoy diciendo es difícil, y normalmente se toma el hecho de decir lo siguiente. Como está revestido, yo aumento la pendiente. ¿Por qué? Porque lo manejo yo soy el proyectista, con lo cual al proyectar, yo ya digo que cuáles son las condiciones de escurrimiento. Entonces, en las condiciones de escurrimiento, yo voy a tener básicamente la idea de cómo controlar ese escurrimiento. Entonces, si me aumenta la velocidad, pongo un resalto. Entonces la disminuyo. Pero ya son obras de arte que van a llevar, ¿qué cosa? Mayores costos a un proyecto. Vale. ¿Tá? Pero tampoco es que les quiero decir que tenga que ser 100% y si no, no se puede hacer. Repito, es un concepto, es un criterio, es el que yo apliqué aquí para hacer este diseño. No quiere decir de que sea el único ni mucho menos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces yo voy a continuar, repito, yo la idea mía es que ustedes vean un trabajo básicamente real, y como proyectista yo le puedo dar cualquier pregunta dentro de lo que yo pueda de responderla. Entonces yo voy a ir a demanda. Si yo veo que ustedes no tienen dudas, les muestro 2 o 3 planos. ¿Y para qué les muestro estos 2 o 3 planos? Para que ustedes vean el planteo de un proyecto desde el punto de vista topográfico. Es decir, ¿qué es lo que tiene que tener el proyecto para dar, como quien diría, la mejor de las cartas de presentación? ¿Ven aquí este plano en el layout? Sí. ¿Qué están viendo acá? Plano de la provincia. El plano de la provincia de Córdoba, Sí. acá. Los departamentos. Los Capital. departamentos, acá El la municipio. ubicación de la obra, el municipio, bien. Entonces, esto es el primer plano que es muy necesario y muchas veces no se hace para poder saber cuál es la implantación de la obra, porque no es lo mismo una obra que esté, por ejemplo, en la llanura que esté en la montaña. Y si hay alguna persona que tiene que estudiar, por ejemplo, en este caso la hidrología, tiene que saber en dónde está situada la obra para poder obtener, por ejemplo, datos de la pluviometría de la zona. Entonces, con la zona puede decir, ah, mira, acá en el Manzano tengo un pluviómetro que lo puedo utilizar. Y también tengo el pluviómetro de la Calera, por ejemplo. ¿Estamos? Estos planos, ustedes tienen que verlos como planos de trabajo. Tienen que ser planos útiles. Si el plano no me da información para trabajar, es solamente a modo de información. Entonces, aquí tenemos lo que es la parte gráfica, y aquí tenemos con una foto, digamos una foto satelital, de lo que es la ampliación. Esto básicamente es la ampliación, y esta otra zona es la parte, digamos así, la primera etapa. Noten que en el plano van a tener las escalas, nombres, fechas, títulos, escalas gráficas. Todo esto es una utilidad para el que va a utilizar este plano. ¿Por qué le sumaría en una escala gráfica? Por ejemplo, si está la escala numérica. Para usarla en obra. Claro, si yo no tengo un escalímetro, no puedo, digamos, tengo que hacer una regla de 3 simple y es bastante complejo hacer una regla de 3 simple para cada medición. Mientras que si tengo la escala gráfica, no me hace falta ni siquiera una regla.
porque con la escala gráfica se puede calcular. ¿Estamos? Bueno, así quiero ir, por ejemplo, para que vean también cómo hacemos este trabajo interdisciplinario, digamos, entre lo que es la topografía y, por ejemplo, en este caso, el análisis de cuencas, digamos. El análisis de cuenca no solamente va a tener en cuenta la pendiente de la cuenca, sino también la rugosidad en los parámetros, digamos así, más fundamentales de lo que necesitamos disponer para poder hacer un modelo hidrológico. Entonces, todas las cuencas, noten que van a estar discretizadas. Esto está discretizado en base a la topografía que se hizo. Esta es una topografía mucho más general, si ustedes la ven, es una, digamos, la ampliación está por acá, creo que estaba. Bueno, no está bien marcada acá, pero la ampliación estaba por acá, y esto es un análisis de cuenca mucho más grande. ¿Mm? Acá en el plano de ubicación, no, esto nos muestra dónde estamos. ¿Mm? Entonces, es fundamental saber cuál es la topografía, cuáles son los niveles, digamos, tener las curvas de nivel para definir este cauce principal, definir los secundarios, y de esta forma poder llevar este plano, que es un plano gráfico casi que de información, a un plano de trabajo para poder hacer un modelo consecutivo distinto al modelo digital del terreno, pero que está asociado, que es el modelo, por ejemplo, para poder estudiar cuáles son los volúmenes o definir cuáles son los volúmenes. Déjenme ver cuál era. Escurrimiento superficial. Aquí es donde estudiamos básicamente cómo se relacionan esos escurrimientos superficiales para poder básicamente definir caudales. Y con esos caudales poder tener el diseño de las obras. Bueno, acá me adelanté un poquito. No es este que quería mostrar, pero sirve para que vean las obras. Noten que, por un lado, diseñamos la calle. Pero por otro lado, lo más importante es que tenemos que diseñar las obras de arte para retardar, digamos, o para controlar ese cauce principal que en este momento está pasando por todos estos espacios verdes. ¿Recuerdan que aquí había espacios verdes? Bueno, con la topografía, con las curvas de nivel, diseñamos estos reservorios. Este talud también es diseñado por nosotros. Y también es diseñado por medio de curvas de nivel, que estas curvas de nivel ya las trazamos a mano nosotros, con las condiciones de borde de la topografía del modelo digital de nuestro relevamiento. Hoy en día, esto que antes se hacía a mano, que dentro de todo no es tan a mano, digo yo, pero en realidad es en el AutoCAD, ¿no? Es muy sencillo porque noten que tiene una cierta regularidad. Entonces vamos a tener en este reservorio, por ejemplo, una obra de ingreso y una obra de egreso. Un canal, una obra de, otra obra de retención, egreso, canal, aquí hay un cuenco disipador, un resalto, un canal que descarga en este último tramo, y aquí una serie de colchonetas, digamos, y de elementos rocosos para que esta transición al otro lote, aquí termina nuestro lote, esta transición al otro lote sea en el caudal que debe ser. Y aquí están todas las obras que vamos diseñando. Esta es la línea de agua, digamos, cómo se comporta el agua. Todo esto, todas estas cotas que ustedes ven acá están sacadas del modelo digital y diseñadas. Noten que aquí está
digamos así, la sección del canal, ¿ven el canal rectangular acá? Sí. El canal rectangular, la línea de agua, los orificios, qué tipo de hormigón tenemos, bueno, todos los datos para poder construir, digamos así, esa obra de arte. Y aquí tenemos, bueno, un resumen de todo lo que es el canal, el tipo de canal, el talud, bueno, una serie de información que va resumiendo, digamos así, la obra en sí. Profe, las flechas celestes, ¿qué estarían indicando? ¿Perdón? Las flechas celestes, ¿qué estarían indicando? Ubícame qué flecha celeste. ¿Estás? Sí, esas mismas. Fíjate que acá dice área 22. Esta área 22 tiene una superficie, ¿la ves? Sí, sí. Bueno, esa área aporta en esta flecha idealmente. ¿Por qué? Porque es lo que explicaba en el plano anterior. Nosotros desde las curvas de nivel vamos definiendo áreas y dónde está la escorrentía, digamos. Aquí en realidad es una sección urbana, porque ya va a haber calles, entonces aquí tendremos dos lotes. Esta pendiente, noten que, ¿cómo circula el agua aquí? Tienen las curvas de nivel, con lo cual, con las curvas de nivel podemos definir cómo circula el agua. ¿Cómo circula el agua? ¿Así? ¿No sería de derecha hacia izquierda? ¿Así? La dirección de las flechas. Claro, no sería perpendicular al curva de nivel. Exactamente, sí, la flecha, por eso está la flecha así, pero lo que quiero es que me digan la teoría, ¿m?, de que es perpendicular a la flecha, porque perpendicular a la flecha, ¿cómo es la pendiente? Perpendicular a la curva, perdón. Esas son preguntas de examen, ¿eh? Preguntas de examen, y eso me hace notar de que ustedes no han visto o no se acuerdan de la clase de teoría, con lo cual los insisto para que para que la revisen. Sobre todo, todo lo que es la clase teórica de modelación digital, porque eso es lo que vamos a poner ya en marcha el mismo sábado. La curva de nivel, justamente, una de las características por la Constitución es que en forma perpendicular a ellas tenemos la máxima pendiente. Y el agua siempre va a buscar el camino más corto, digamos. Entonces el camino más corto es el camino de la máxima pendiente. Repito que todo esto es un poco ya casi el resumen de la obra. Entonces, para entender un poquito más, tal vez nos tengamos que ir a ese plano que les quería mostrar yo, que es el plano en donde se va armando desde la topografía, se arma cómo va escurriendo el fluido y cuáles áreas van aportando entre sí al cauce principal para que ese caudal de agua se vea amplificado de a poco. ¿Ven estas zonas? Aquí está, por ejemplo, la subcuenca, el área, digamos, el valor CN, digamos, de lo que es la rugosidad y todos los detalles de cómo circula nuestro escurrimiento en la zona macro. Acá tenemos la ampliación de 18 hectáreas, entonces, para esta ampliación, a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa este cauce, es decir, toda esta zona verde. Este cauce que se arma acá, noten que no ingresa al terreno, con lo cual no lo tendríamos que considerar.
¿Estamos? El que tenemos que estudiar es este con todas sus subcuencas. A ver si encuentro el plano que sigue, me parece, es el que va a tener la parte hidráulica, digamos, el modelo hidráulico, que es el que va a relacionar, digamos, todas esas áreas que vimos en el plano anterior con sus características, digamos, y con su rugosidad, la pendiente y todo, para que cuando llueva se pueda estudiar cómo es su, digamos así, su escurrimiento. ¿Tiene algún problema este plano? Bueno, veamos si lo puede abrir. Si no, se los voy a deber para la próxima. Pero bueno, la idea del plano, que también quiero que se queden, es esto de que el plano de curva de nivel, ustedes en una primera instancia van a hacer un relevamiento y ese relevamiento tiene que tener un amplio criterio. Porque, ¿a qué me refiero con un amplio criterio? Que en esa instancia es muy difícil saber dónde va a estar una calle, dónde va a haber una laguna, ¿sí? Dónde van a estar los lotes. Es como que hay una cierta incertidumbre. ¿Se entiende esta idea? Sí, Sí, profe. Entonces, a medida que ustedes ganen experiencia, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener una serie de... Ah, no me está dejando por esto. Van a tener una serie de elementos que tal vez no sean muy fundamentados. Pero, por ejemplo, si ustedes ven una zona baja, en la zona baja, naturalmente, ¿qué es lo que iría? ¿Iría una calle, irían los lotes en la zona baja o pondrían la laguna de retardo? para la laguna de tarde. Bueno, esos conceptos que parecen por ahí muy sencillos, son los conceptos que ustedes tienen que ir logrando tener presente para tener una amplitud en el momento de hacer el relevamiento. Bueno, ven aquí el planito, Sí, Sí. sí, se ve. ¿sí? Bueno, noten que acá no es el que, no estoy encontrando el que les quiero mostrar, pero este va a servir también para decir, aquí, por medio de las curvas de nivel, notamos que el escurrimiento que nosotros tenemos, ese escurrimiento principal, está ingresando en ese sector y egresando en ese otro sector dentro de la ampliación, ¿no? Entonces, este es el sector de ingreso y este es el sector de egreso. Aquí tenemos que hacer el tratamiento, en esta zona tenemos que hacer el tratamiento siguiente. Tenemos que tener la capacidad de amortiguar el caudal que ingresa, con lo cual tenemos que diseñar esta laguna, ¿sí? Y la proyectamos desde el punto de vista topográfico, porque si nosotros no tenemos aquí altura, en los dos laterales, ¿qué va a pasar con el agua? No tener su recorrido, Se nos va a descontrola. estancar. Se nos descontrola, o sea, me inunda la calle. Entonces, noten que es todo un problema de niveles. Es todo un problema de niveles. Si esta curva de nivel, yo no sé qué curva de nivel es, y yo no puedo proyectar cuál es el fondo de esta laguna, ni menos el fondo de aquí del ingreso y el fondo del egreso. Recuerden que esto tiene que tener una línea de agua que va disminuyendo, digamos, el nivel. Entonces, la topografía, que es la que me va a mandar para el diseño de el perfil longitudinal de todas estas obras, con las obras de arte, y también los terraplenes me van a decir qué altura tienen que tener según el volumen de agua que yo quiero reservar aquí. ¿Se entiende cuál es el problema más o menos que tenemos que solucionar?
Sí, Todo eso lo hacemos desde el punto de vista o con el tratamiento de las curvas de nivel. Con un poquito más de automatización, un poquito menos, según manejemos el proyecto en AutoCAD, en TopoCal, en Civil. Pero básicamente eso es lo que nos da, las curvas de nivel nos van a dar el marco para poder diseñar toda, digamos, no solamente la parte vial, sino también la parte hidráulica y todo lo que necesite de niveles, incluso para proteger con el escurrimiento por la calle a los lotes de donde van a estar las viviendas. ¿Estamos? ¿Se entiende entonces? Esto es un poco la, digamos, entonces la idea que yo le quería transmitir, un poco que vean hasta dónde llega esto de tener una, digamos así, una serie de elementos topográficos para poder llegar a lo que es ¿cómo es? Lo que es el modelo digital del terreno y sobre todo para qué vamos a utilizar al modelo digital del terreno en lo que es el proyecto, digamos así. Bueno, si no hay ninguna pregunta más sobre esto, yo les quería mostrar. Profe, una consulta, si puede ser. Sí, Ahí en la ampliación, ¿de cuántos puntos de relevamiento se estarían hablando aproximadamente? solamente en la ampliación, o sea, solamente en esta área, aproximadamente unos 2.500 puntos. Teniendo en cuenta la topografía ya de los perfiles de las calles, digamos, ya había una serie de, digamos, una idea de lo que era la ubicación preliminar de las calles. Entonces, si vos te fijas después, los transversales no están exactamente donde quedó la calle, está un poquito corrido, porque ese pequeño ajuste, por eso normalmente el perfil transversal tiene que tener un margen. Si yo voy a tener un cajero, por ejemplo, de calzada de 20 metros, y tendría que hacer un relevamiento de 25 metros, como para tener siempre un poquito de margen. En algún momento hay que cerrar, porque si no, no se termina más, porque es como que siempre ampliar todo lo que uno quiere relevar, esa ampliación tiene que tener un límite, pero aproximadamente esa fue la cantidad. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta de ese tema, y más o menos, sí. más o menos cuántas horas hombre le tomó realizar el relevamiento. El relevamiento de estos puntos se hizo en un día, digamos, de la ampliación. Todo lo demás no está hecho con estación total, digamos. Todas estas curvas de nivel están hechas digamos, por métodos indirectos, que ya lo vamos a ver. Eso es un tema que lo vamos a ver ya casi al final del curso, cómo obtener digamos, las curvas de nivel desde los ortomosaicos. Si ustedes se fijan acá, estamos teniendo una equidistancia muy grande entre una curva de nivel y la otra. Es decir, para proyectar una calle, noten que acá cuántos metros tenemos entre una curva y otra. 7,5. Es fácil la pregunta, ¿eh? Sí, 7,5. Acá estamos teniendo 7,5 metros entre una curva y otra. Noten que cómo vamos a diseñar una calzada que tiene pendiente de 10 centímetros con una diferencia de 2,5 metros en la curva de nivel. No podemos. Esto está solamente hecho porque las áreas y las pendientes, estas, son pendientes de mucha longitud, con lo cual
estas curvas de nivel me verifican, digamos, para poder hacer este estudio. Ahora, si vamos a ver las curvas de nivel, acá no voy a tener la equidistancia seguramente, pero estas curvas de nivel estamos hablando de que están en el orden de los 10 centímetros una de otra. ¿Notan la diferencia? Para proyectar las obras, si no tenemos acá precisión, ¿cómo sabemos qué cota tiene que tener este terraplén? Podemos decir, por ejemplo, le podemos errar en 10 centímetros, se nos inunda la calle. Entonces, son órdenes de magnitud distintos. ¿Quieren hacer otra pregunta de esto? Sí, acerca de los saltos y de las colchonetas. ¿Qué tipo y más o menos de cuánto es el desnivel que se le ha asignado? Y no recuerdo. ¿Ustedes ven ahí mi directorio o no? Sí. Sí, profe. No, así me ayudan a ver dónde estaba lo del cuenco. Profe, a las colchonetas se le hace referencia al engavionado, ¿puede ser? ¿O no es todo? Claro, el gavión es una forma de armar una protección. El gavión puede ser de muro o de colchoneta, digamos. De muro es en el lateral y de colchoneta es en el fondo. Esta es la obra, pero esta es la obra del hormigón armado. Estas son las armaduras del cuenco y de las... Esto debe ser la alcantarilla. Contrafuerte. Ah, no, este es el contrafuerte del... No, este es el vertedero. Acá está el vertedero, ¿ven? Y los descargadores de fondo. Acá está el talud. Y esto, cada descargador tiene una especie de alcantarillado, ¿m? Que es de hormigón armado. Entonces, esto es en la sección de los muros de ala, digamos, en la sección del cuenco en sí. ¿Eh? No sé si aquí ahora... Vos querías ver lo del resalto, me dijiste. Sí. Claro, lo que pasa es que esta es la obra civil. Acá están las pantallas y esto en sí es el cuenco. Este, pero tendría que encontrar ese que abrí. Si no, profe, no hay problema. No, pero básicamente lo que es la colchoneta es un gavión hecho como en forma de colchoneta que va digamos así, en el piso. ¿Mm? Este, por ejemplo, es un revestimiento de piedra y junta tomada. Esto sería como un gavión, nada más que en vez de tener una armadura metálica para que no se mueva, se le hizo toda una junta tomada, como si fuesen los viejos cimientos de piedra bola. ¿Vieron que entre capa y capa se hacía un vertido de concreto? Bueno, esto es muy parecido, solo que se le toma la junta y, y por ahí tiene un poquito más de duración, ¿no? Ahí está de nuevo la alcantarilla. Noten que siempre acá van a encontrar cotas, porque en sí el diseño de la obra es de niveles. Más allá que haya un cálculo de hormigón, digamos, y todo esto se empieza por la cuestión geométrica para poder, digamos, controlar el agua. ¿Mm? Bueno, no lo voy a encontrar ahora, pero básicamente es eso. Yo creo que ya con eso queda respondida la pregunta. Y Sí, no, sí quedó con la última imagen, me aclaró mucho. bueno,
La Y la idea, explicación. la idea mía era también que pudieran ver, esto es otra obra, esto es una presa de materiales sueltos, que todo lo que es el diseño, digamos, del muro principal, digamos, la cara principal y la cara secundaria, tenían fallas. Entonces, ¿cómo se intervino aquí? Se intervino cambiando estas configuraciones. Ve que acá dice enrocado, pedregullo, geotextil. Bueno, esto tiene muchísimas interacciones, digamos, muchísimas alternativas porque fallaba y se hizo, nosotros hicimos todo lo que es la optimización de los filtros, los drenes y sobre todo el enrocado para darle estabilidad a la presa porque se deformaba y había riesgo de que el agua hiciera un overtopping, digamos, o sea, pasara por el coronamiento, digamos. Entonces, básicamente, noten acá hay dos progresivas, pero hay muchas más en análisis y básicamente todo lo que es fundación, cuerpo de presa, va a depender de esto. ¿Ven? Todo eso es el terreno natural. ¿Lo ven? Sí. Bueno, con esa referencia se diseña, y no solamente se hace este diseño y este tanteo, sino que todos los modelos constitutivos, digamos, para la estabilidad de taludes, van a tener principal importancia todos estos niveles, porque sin los niveles no se puede diseñar, digamos, no, es como que estaríamos en el aire. Y le quería mostrar algo interesante, ya para terminar, para no cansarlos, lo que es la campaña geotécnica, como por medio de la campaña geotécnica, perdón, por medio de la ¿cómo es? De la topografía, se ordenan las distintas capas geológicas, o sea, se ordenan las prospecciones geotécnicas, y con las prospecciones geotécnicas ordenadas es la forma de poder ver y analizar la fundación de la presa. ¿Ven aquí el plano? ¿Se ve? Sí se ve, profe. Bueno, aquí tenemos el perfil, el perfil longitudinal de la presa, el terreno natural. Es decir, voy de nuevo. El terreno natural por el perfil longitudinal de la presa. Es decir, arriba de este eje iría la presa. Fíjense que hay distintos tramos, como toda presa de materiales sueltos, pero no es lo que más me interesa. Lo que me interesa es que vean lo siguiente. Si no está la topografía aquí, y si la topografía no relaciona los sondeos entre sí, esto no se podría armar. Noten que están todas las capas geológicas que dio cada uno de los estudios, de los sondeos, están relacionadas entre sí por medio del perfil longitudinal. El perfil longitudinal es el que amalgama y el que ordena todos los sondeos. Y en función del perfil, noten que esto tiene una guitarra, lo que pasa es que está escondida, acá no es lo que queríamos ver la guitarra, pero esto tiene una progresiva, tiene una cota, tiene una cota que aquí lo más interesante no es lo que está por arriba, es lo que está por debajo, pero también tiene una cota, un nivel. Entonces, ¿cómo hacemos para definir la fundación de la presa? Y empezamos a hablar de niveles. En el tramo 3 o en la progresiva 2500, ¿cuál es la cota de la tosca, por ejemplo, o de la arena, o de lo que hayamos encontrado en cada uno de los sondeos? Si uno ve cada uno de estos sondeos por separado, no dice nada, porque no es lo mismo este sondeo 3, la cota que tiene, a la cota que tiene el sondeo 8, ni hablar del sondeo, no sé cuál es el más alto, el sondeo 13 o el sondeo 1. Se interpreta
lo que quiero transmitir, digamos, la topografía es la que va a amalgamar todos los estudios básicos para poder ser analizados y poder tomar las decisiones que que estuvimos hablando. Aquí están los materiales, digamos, una serie de elementos que van a complementar el cálculo. Acá, en este caso, fue la protección del pie de presa y el filtro DREN de cómo quedó, digamos, el diseño. Acá noten que hay 9 materiales o 9 elementos a tener en cuenta en la constitución del pie de presa. Bueno, esto un poco es lo que le quería mostrar. La idea es que lo vean desde el punto de vista práctico y que esto sea un motor, un motivador que quede el video para cuando ustedes estén desarrollando sus planos, ver todo esto digamos así, en un resumen rápidamente, y que bueno, también les quede el material para consultar. No sé si hay alguna consulta, le pido que abran el micrófono y así vamos haciendo el cierre. Sí, profe, a mí no me quedó bien en claro el plano, sinceramente. Lo último sí me quedó bien claro a lo que hace referencia. ¿Cuál plano no te quedó en claro? ¿Este que estamos viendo? Sí, exactamente, este fue el único. Vos tenés en Que cuenta no sabría. que esto es la línea de terreno. ¿Me seguís ahí? ¿Se ve el Sí, recorrido que yo sí. estoy haciendo? Entonces, todo esto es subsuelo. Cuando vos tenés un sondeo aquí, es un sondeo perdido en el inicio de la presa. Es decir, la presa va a estar acá arriba, pero antes hay que caracterizar para saber, porque si uno tiene solamente un sondeo, no sabe si este material se corta o si cambia. Entonces hace varios sondeos en ese perfil longitudinal de la presa. ¿Mm? Entonces va haciendo varios sondeos y esto es el resumen, digamos así, de unificar todos los sondeos, teniendo en cuenta básicamente el terreno natural, y luego cada cota, aquí por ejemplo tenemos una profundidad, pero en realidad esto hay que transformarlo en cota para poder hablar y poder ver digamos, esta suerte de materiales que van cambiando a medida que vamos haciendo el sondeo. No sé si ahí Ahora sí quedó. se puede haber entendido un poquito más. O sea, esto es básicamente qué hay debajo del suelo. Entonces, analizamos la forma, digamos, primero así en forma general, esto está cortado, ¿no? Esta parte aquí viene aquí y es todo un perfil, digamos. Lo que pasa es que como es tan largo, esto creo que era una A2, sí, una A2, creo. Entonces ya se iba muy grande la hoja. ¿Tá? Pero esto básicamente son los materiales del subsuelo. Es qué encontramos en cada uno de los sondeos hacia el subsuelo. Y todos están hermanados por el perfil longitudinal, digamos así, el perfil de suelo digamos, por donde se prevé que estaría la presa. Ahora sí, entendí. Gracias. Bueno, me alegro entonces. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no, profe. Bueno, la idea entonces del curso de hoy era justamente ver todo este abanico de cómo usamos los modelos digitales, ¿m? Y en un sentido un poquito más amplio, lo que es la curva de nivel en lo que es el proyecto y en las alternativas también de proyecto. Así que, bueno,
aquí estaríamos terminando la clase de hoy. Así que, bueno, nos vemos en la próxima clase. Yo voy a cortar el video para que no se haga tan largo tampoco. Y solamente recordar que para el sábado, no sé si Andrés está. Ah, pensé que se había cortado la luz en tu casa y por eso no estabas. No sé si querés agregar algo más. Yo corté la grabación, pero la puedo continuar. Y si no, si querés agregar algo más o darles los avisos para el sábado, como quieras. Igual está grabando, no está cortado. No, respecto a esto, no, un comentario, no sé si se habrán dado cuenta, acá hemos hablado de cotas absolutas, no son cotas relativas como hemos medido en su momento, que nosotros poníamos un plano de referencia, por ejemplo 100 metros, y bajo eso trabajábamos. Acá lo que haya mostrado el ingeniero son todas cotas absolutas que han salido caíamos en un caso que eran 600, 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces, está referenciado a los puntos fijos del IGN o el IGM anteriormente. Ese comentario, y esta topografía que hemos visto que ha sido utilizada para el diseño hidrológico, para el diseño vial, va acompañado a esto del diseño de las redes de agua, que por ahí la topografía es importante, pero no tan importante como en las redes de cloaca. Para todas esas cuestiones vamos a necesitar como base la topografía por un lado y por el otro la planimetría de los terrenos. Porque, digamos, yo tengo un espacio público destinado para esas redes y tengo un espacio privado el cual no puedo invadir. Entonces ahí se combina nuevamente la planimetría con la altimetría. Perfecta aclaración, Andrés. Ahí no sé si están viendo el planito, justamente para apoyar un poco la observación de Andrés. Si el caño de cloaca, digamos, no lo podemos llevar hacia donde nosotros queremos, no serviría de nada. Entonces la topografía justamente nos da la referencia para que la pendiente de la tubería tenga la pendiente y la distribución que tiene que tener.